Estamos en Matemáticas 1, clase número 4. Y en esta clase nuestro recorrido va a ser rápido, como venimos acostumbrados, puesto que no perdamos de vista que el video de la clase teórica no debe considerarse como un sustituto o reemplazo de la lectura del material. O sea, con este recurso, con este video, nos enfocamos únicamente en los puntos centrales para su discusión, con relación a los contenidos que se abordan durante la clase. Esto lo voy a insistir siempre, muchas veces. De todos modos, ustedes tienen el video y tienen la posibilidad de retroceder. Si uno mira, yendo a las clases en el aula virtual, uno dispone de la presentación de la materia, la clase 1, la clase 2, el manejo de GeoGebra, la clase 3, donde uno puede analizar y mirar allí con detalles cuestiones anteriores. De nuevo, no debe reemplazarse el material teórico. Tenemos un contrato didáctico con ustedes en este sistema de educación a distancia, que es leer el módulo que fue preparado exclusivamente para ustedes. Teniendo la lectura del módulo, podemos avanzar con el trabajo, con la realización de los trabajos prácticos y con eso asistir a las clases sincrónicas, ya sean teóricas o las clases prácticas. Entonces, si uno está empezando el recorrido y dice, ¿qué es lo que tengo que estar haciendo para esta unidad? Hay un material teórico desarrollado exclusivamente para la materia. En este caso estamos en la unidad número 1. Y si miramos ese material teórico, no es un texto cualquiera, es un texto diseñado exclusivamente para ustedes, con enlaces a videos, con resoluciones de problemas, enfocándonos en cuáles son los conceptos fundamentales, trabajando de la misma manera que retomamos en esta clase. Claro, es un material de multimedia o multimedial, son muchas páginas, son 50 páginas, en consecuencia eso amerita que ustedes se organicen en tiempo de cómo leer de acuerdo al cronograma que hemos dejado en el aula virtual. Bueno, sabemos que en muchos casos uno puede decir, ay, software, contenidos de ciencias económicas, no vengo a lo mejor de una orientación de gestión y de administración. En la era en la cual nosotros estamos, no solo van a tener todo eso desarrollado en el material teórico que les preparamos casualmente para la unidad número 1, sino que hoy en día tengo que aprender a ser autodidacta. No sé manejar algún comando de software, lo consulto en internet. Algún concepto en particular, no me queda claro cómo se clasifica la demanda, no tengo la certeza de qué entiendo por una demanda que es elástica, perfectamente elástica, inelástica, lo busco hasta incluso en un video de YouTube. Aclaro, no es que no está en el material teórico, está, pero tenemos la posibilidad de que si uno no entiende un determinado material, apelar a otro que a lo mejor tiene otra forma de explicarlo y nos lleva a entenderlo de manera mejor. No perdamos de vista en esta estructura que estamos trabajando que nuestro foco son los problemas. Detrás de todos esos problemas hay técnicas que las necesito conocer, sí, pero las técnicas no son todos. Lamentablemente, muchos de ustedes inician pensando que la técnica sencillamente es yo me aprendo la técnica que está detrás de lo que tengo que calcular, si tengo que resolver una ecuación, tengo que graficar una función, ya es suficiente. No, no es suficiente. Nos interesa escribir y argumentar. Eso es el 70% del resto de nuestro ejercicio. Aprender a escribir y argumentar es fundamental en el desarrollo de competencias para ustedes como profesionales. Van a tener que hacer informes, no solamente cuentas, nada más. ¿Son necesarias las cuentas? Sí, pero insuficiente para lo que nosotros vamos a hacer. En esta revisión de la unidad número 1, que es ecuaciones y desigualdades en administración y economía, tenemos cuatro grandes bloques. Esos cuatro grandes bloques casualmente aluden a cuatro trabajos prácticos que nosotros vamos a estar trabajando. En esta clase lo que estamos revisando es del segundo bloque. Ese segundo bloque, si bien tiene contenidos como razón de deuda total o endeudamiento, que lo vimos en la clase pasada, valor en registros contables y depreciación, que lo trabajamos en la clase pasada, en esta revisión quiero tomar algunos aspectos sobre elasticidad precio de la demanda, ecuaciones de demanda, de oferta y de costo. Y no perder de vista que lo que queremos es fundamentar, que fundamentar va mucho más allá de explicar paso a paso cómo hago un ejercicio. En la fundamentación se tienen que ver
entender conceptos, propiedades, procedimientos, tanto matemáticos como económicos. No tengo que estar explicando cómo se usa el software, porque el software es un recurso. Entonces, escribir, fundamentar y argumentar es la base central, en este caso, de nuestro trabajo práctico número 2. Y nos vamos con un problema en particular. Nos dice... Una pyme está realizando un estudio de mercado sobre uno de sus productos para su comercialización. Los datos disponibles muestran que a un precio de unos $18 por tonelada, la demanda es de 70 toneladas. Sin embargo, la pyme está dispuesta a ofertar, ofertar a $23 la tonelada. Para un precio de $21 la tonelada, la demanda se reduce, obviamente estoy aumentando el precio, se va a reducir la cantidad demandada a unas 56 toneladas y que casualmente para esa cantidad, la pyme podría ofertarlo a lo sumo a $19 la tonelada. Por último, para un precio de unas $24 por tonelada, la demanda disminuye aún más a $48 la tonelada, mientras que la pyme sí estaría dispuesta a ofertarla a $17 por tonelada. Además, se sabe que el costo variable de producción es de unos $5 por tonelada y los costos fijos ascienden a $500. Es un problema de la semi-realidad, ficticio en todo su sentido, pero es como para usar conceptos matemáticos que están de fondo. Y miren lo que se está pidiendo. Se solicita realizar un informe con sólidos fundamentos donde se analice la situación económica de la pyme sin olvidar un estudio del valor de la elasticidad precio de la demanda al alcanzarse un equilibrio de mercado, como así también evaluar la conveniencia de aceptar dicho equilibrio para maximizar los beneficios de la pyme. Bien, si nosotros miramos, hay conceptos económicos que están de fondo. Esos conceptos los tenemos que revisar y tener apropiados. ¿Cuáles son esos fundamentos teóricos que están de fondo? Por un lado, la ecuación de demanda, que representa la relación matemática entre el precio de un bien o servicio y la cantidad demandada por los consumidores, manteniendo constantes otros factores que pueden influir en la cantidad demandada, como el ingreso del consumidor, los precios de bienes relacionados, los gustos y preferencias, entre otros. ¿Lo tengo que saber? Sí, porque forma parte de mis argumentos cuando estoy haciendo el informe. Por lo general se espera que si el precio de un bien aumenta, la cantidad demandada disminuya y viceversa, manteniendo constante otros factores. Entonces, si veo una gráfica general de precio en funciones de cantidades, por ejemplo, tiene que ser una gráfica decreciente, ocupa el primer cuadrante. Tengo algunos detalles más que uno le llama Cateris paribus, que es la ecuación de demanda asume que otros factores que podrían influir en la demanda permanecen constantes. Esto implica que la relación entre el precio y la cantidad demandada es directa y no confundida por otros cambios. Y también basada en preferencias y restricciones de ingresos. La ecuación de demanda refleja las preferencias de los consumidores y sus restricciones de ingresos, lo que significa que los consumidores tienden a demandar más de un bien cuando el precio es más bajo y menos cuando el precio es más alto, dadas sus preferencias y capacidades de pago. Esto lo tengo que tener presente cuando hacemos el ajuste adecuado ahora de curvas en el problema. Si vamos a elasticidad precio de la demanda, es una medida que indica cómo cambia la cantidad demandada de un bien o servicio en respuesta a un cambio en su precio. Es una herramienta fundamental en economía para comprender la sensibilidad de los consumidores a los cambios en los precios. De ahí que hablamos de elasticidad. No pretendemos que ustedes memoricen fórmulas, sino que entiendan lo que nosotros estamos haciendo. Básicamente es comparar en valor absoluto la variación porcentual de la cantidad ante la variación porcentual del precio. ¿Qué significado tiene esto? Esto lo que me está diciendo es que si yo voy a aumentar un determinado porcentaje, el precio espero que la cantidad demandada disminuya en un determinado porcentaje. Y lo que quiero hacer es compararlo. Entonces, si yo miro la variación porcentual de la cantidad ante la variación porcentual del precio, aumenté un 10%. ¿Qué podría pasar con la cantidad demandada? Disminuye porcentualmente y tomándolo en valor absoluto más del 10%, un 10% o menos de un 10%. Eso da lugar a clasificar esta idea de la sensibilidad que tienen los consumidores y habla de la elasticidad. Entonces, si el porcentaje que disminuye es mucho mayor en valor absoluto,
Tomemos el ejemplo del 10%. Aumentó un 10% los precios, pero la cantidad demandada disminuye un 23%, decimos que es sensible para ese precio y para ese aumento la cantidad demandada. Obviamente que cuando hagamos ese cociente nos va a dar un número mayor a 1. ¿Pero por qué mayor a 1? Y porque la variación porcentual, si la estoy pensando en valor absoluto esta cuenta, es mayor que la variación de la cantidad, es mayor que la variación porcentual que tuvo el precio. Si en cambio aumenté un 10%, disminuyó un 10%, ese cociente me va a quedar igual a 1. Entonces decimos que es unitaria. Si por el contrario aumenté un 10%, pero solo disminuyó un 3% la cantidad demandada, estoy dividiendo 3%, digo 10%, me da un número menor a 1 y decimos que es inelástica. Más allá que uno puede encontrar fórmulas como variación de Q sobre Q y después me aparecen mucho más complejas y Q2 menos Q1 sobre Q1, pero lo tengo que interpretar en números, no memorizar una fórmula, decir, ¿cómo memorizo esta? No, tengo que entender qué es lo que estoy haciendo. Y entre dos cantidades lo que quiero ver es el porcentaje de aumento o de disminución que tuvo esta instancia. Más adelante, dentro de las matemáticas, vamos a ver la elasticidad puntual precio de la demanda. Y eso tiene una importancia para nosotros porque tiene formatos, no hace falta ahora recordar nada porque eso lo vemos próximamente, pero me permite caracterizar la curva de demanda y decir, bueno, hasta cierto precio la demanda se va a comportar inelástica, para este precio se va a comportar unitaria, para precios mayores a este valor se va a comportar elástica, o lo podríamos ver en términos de las cantidades. Eso es para no mirarlo de manera puntual, de manera local como lo estamos haciendo ahora, pero no perdemos de vista cuál es la perspectiva. Otro de los fundamentos teóricos que vamos a tener es de la función de ingresos. Nos habla de la función de ingresos por ventas. Si la miramos matemáticamente, ¿cómo se define? Se define como el precio multiplicado por la cantidad de los ingresos. Lo que ocurre es que si miramos el precio está dependiendo de la cantidad demandada. Entonces, pasa a ser una función, no es nada más que la función de demanda o ecuación de demanda si lo vemos desde la teoría económica multiplicada por la cantidad. Así que si tenemos la ecuación de demanda, podemos encontrar la función de ingresos. Si miramos la de función de costos en forma general, los costos se pueden, de una empresa que uno debe pagar para producir y vender una determinada cantidad, los podemos clasificar en dos grandes bloques, los costos fijos y los costos variables, los que dependen de la producción. Y finalmente las utilidades, que las utilidades no son nada más que una diferencia entre los ingresos por ventas menos costos. Todo eso está involucrado en este problema. Nos vamos al problema y lo que vamos a hacer es resaltar algunos valores, como para no perdernos en qué nos están diciendo. Entonces, nos están dando precios, cantidades demandadas, cantidades ofertadas. Claro, si miro, nos están dando todo para que obtengamos la función de demanda, la función de oferta, al mismo tiempo tenemos la de costos, y no pierdo de vista qué es lo que hay que hacer dentro del problema. Tendríamos que estar analizando la demanda, la elasticidad, entonces para eso debo ser precavido y ordenar los datos, debo encontrar la ecuación de demanda. Pero ¿para qué me serviría la ecuación de oferta? La ecuación de oferta me va a servir para encontrar el equilibrio de mercado. ¿Cuándo va a ser el equilibrio de mercado? Cuando la cantidad demandada, que me estoy posicionando desde el lado de los consumidores, coincide con la cantidad ofertada, que es desde el punto de vista de los productores. Eso me va a permitir determinar una cierta cantidad, también un determinado precio, y eso analizar en la función de ingresos si eso corresponde a valores máximos. También puedo ver las utilidades. Aquí en particular lo que nosotros vamos a analizar es qué ocurren con las utilidades. Así que con esto nos podemos ir directamente a GeoGebra. Si nos vamos a GeoGebra, en GeoGebra tendríamos estos valores. Entonces, vamos a crear una lista de puntos para crear la función de oferta. Entonces, vamos a la función de demanda. Creamos la lista de puntos y acá ahora vamos a pensar es
¿qué ajuste nosotros tenemos o realizamos? Tenemos muy poca cantidad de valores. Recuerden que cuando trabajamos con GeoGebra es conveniente cambiar el redondeo porque habitualmente está con 2 cifras decimales. Yo lo tengo cargado acá con 10. Y podemos hacer algunos ajustes en particular. Podríamos pensar, ¿viene bien un ajuste polinómico, por ejemplo? O podríamos decir ajuste polinómico de la lista 1 y le ponemos de grado 2. Si miramos de esa estructura, cuando calculemos un coeficiente de determinación nos va a dar igual a 1. Esto significa que el modelo explica el 100% del conjunto de datos que tenemos, que son muy pocos el conjunto de datos, pero no se corresponde con una ecuación de demanda. Así que tendría que desecharlo a ese modelo. ¿Por qué no se corresponde? No se corresponde porque vemos que inicialmente decrece, pero después comienza a crecer. Podríamos elegir este modelo, solamente que tendríamos que hacer una restricción y tendríamos que decir, no más allá de 75 toneladas se van a demandar, pero no tenemos más datos del problema para decir, ¿es cierto que no se van a demandar más de 75 toneladas? ¿Es cierto que no se demandan 100 toneladas? Porque si no tengo esa certeza, no puedo hacer este recorte. Así que la función polinómica de grado 2 no me sirve. Podría pensar la función lineal, bueno, lo podemos colocar, esa es la función lineal y podríamos ver cuánto nos da el coeficiente de determinación, bondad de ajuste, en este caso de la lista 1 contra la función f, 97,58% de los casos. Miremos qué otras más podríamos pensar un ajuste exponencial. Si colocamos el ajuste exponencial de la lista 1, si se nos hace mucho lío, lo que podemos hacer es ir destildando las funciones como para ver qué pasó con el modelo. La función exponencial ya sabemos, en este caso, que es una función decreciente. Miramos si mejora su coeficiente de determinación. Un r cuadrado de la lista 1 contra nuestra función g, por ejemplo. 98,58%. Mejora en porcentaje, tiene un buen coeficiente de determinación, explica bien el modelo. Lo único que estaría ocurriendo es que, ¿por qué me quedaría con la exponencial? ¿Es porque sencillamente es la única que probé? No, tendría que probar otros modelos. Uno podría probar otro. Ajuste potencia, por ejemplo, y decimos, bueno, ajuste potencia de la lista 1, voy a destildar la función exponencial y vamos a calcular el coeficiente de determinación. El r cuadrado, ¿de quién? De la lista 1 contra la función h. 99,57. Es mucho mejor, entonces si tengo que elegir entre el modelo exponencial y el modelo potencial, me quedo con el modelo potencial, es decreciente, así que me quedaría con él hasta ahora. Podemos probar otro, ajuste logarítmico, por ejemplo, y vamos a colocar de la lista 1 y miramos qué es lo que ocurre. Vamos acá, determinamos su coeficiente de determinación, un r cuadrado de la lista 1, la función p. Recuerden que este video ustedes lo pueden detener, ver, hacerlo en el software de manera simultánea. Es 98,89. Es menor en términos de porcentaje, también es decreciente, así que si yo me voy a quedar con una ecuación de demanda, va a ser esa. Esa es la función en la cual uno dice, tengo un buen ajuste en este caso. Lo que voy a hacer es, voy a quitarles en este caso las etiquetas a los puntos. Ya tengo la ecuación de demanda. Ahora me quedaría la ecuación de oferta, que sé que tiene que ser creciente, y buscar el punto de equilibrio de mercado, donde consumidores y productores están de acuerdo. En este caso tendríamos que graficar las cantidades versus oferta, eso es teniendo la tecla control del teclado pulsada. Esto no se explica, es el uso del software. Vamos a crear nuestra lista de puntos, es nuestra segunda lista de puntos. Yo voy a cerrar en este caso y acá tendríamos que estar viendo qué ocurre con la función de oferta. Bueno, vamos a poner un ajuste polinómico, por ejemplo, de la lista 2, grado 2,
Y si miro, en este caso, va a ser creciente. Si lo miro desde el punto de vista matemático, es cierto que es una parábola, pero el mínimo lo tiene acá para cantidades negativas y a partir de ese mínimo es una parábola con ramas hacia arriba, crece. Me va a quedar un coeficiente de terminación igual a 1, dado que matemáticamente 3 puntos no alineados determinan una única parábola. Podríamos ver el r cuadrado, en este caso de la función q, r cuadrado de la lista 2 contra la función q y me da igual a 1. Ya tengo entonces oferta. Vamos a quitarles acá las etiquetas a los puntos como para que no nos ensucien. Ya tengo en este caso la función de oferta y la función de demanda. No estoy colocando, haciendo el gráfico adecuado, los títulos, las unidades, los recortes. Solo estoy mirando la cuestión matemática que está de fondo. Matemáticamente tendríamos que ver en qué momento esta función, que es esta, se iguala a esta otra, que es una polinómica de grado 2. Es resolver una ecuación. Cuando h de q es igual a q de x. Lo puedo resolver por ahora. Básicamente es un sistema de ecuaciones que vamos a ver más adelante. Por ahora lo puedo resolver de diferentes opciones. Me voy a cálculo simbólico y lo que le voy a estar pidiendo es resuelve y me dice una ecuación en X. ¿Cuál es la ecuación en X? Cuando h de X resulta igual a la función Q de X. Y le pido la resolución y dice, uy, no la encontró. Es que a veces son métodos que no los tengo. Uno dice, pero si yo estoy viendo que sí los tiene. Podría probar a ver soluciones, a ver si veo con otro de los comandos que tiene GeoGebra. Soluciones de cuando h de X resulta igual a Q de X. Otra vez no lo encuentro. Y uno dice, ¿y entonces cómo lo hago? Bueno, puedo apelar a métodos de aproximación del software. Esto significa que no lo está encontrando un método algebraico para resolverlo, lo cual es lógico porque esta es una función potencial, igual una polinómica de grado 2, pero puedo apelar al software. ¿En qué sentido puedo apelar al software? Pedir la intersección de esta curva con esta curva y me tira una aproximación numérica. Son métodos de aproximación y me dice que esa aproximación se da más o menos para las 60 toneladas. Ya tengo entonces algunos detalles como para mirar qué estaría ocurriendo. Tengo el equilibrio de mercado, está aquí. Ahora debo construir cuando acontece el máximo de la función. Tengo la función de ingresos. ¿Cómo puedo hacer con la función de ingresos? La función de ingresos, si recuerdo la parte teórica, es precio multiplicado por cantidad, pero el precio está dado por la ecuación de demanda. Así que la función de ingresos no es nada más que la función h multiplicada por x. Esta es la función de ingresos. ¿La quiero visualizar? Sí, la puedo visualizar y decir, aquí estaría ocurriendo. Es esto. Si miro esta función, vamos a ver después detalles, cuando puedo lograr máximos locales de una función. No parece que fuese a tener un máximo. Es una función que está creciendo. Se lo puedo pedir al software que me marque cuál es un extremo de esto y no me marcó ningún punto. Quiere decir que no tiene un máximo local en un determinado intervalo. Pero no estoy buscando cuáles son los máximos ingresos. Lo que estamos buscando es en qué momento se dan las máximas utilidades. Pero ¿cómo armo la función de utilidades? La función de utilidades son los ingresos por ventas, es esta función que la R en nuestro caso, menos los costos. Pero los costos teníamos algunos valores en particulares, los buscamos. Nos está diciendo que la función tiene unos costos variables de $5 por tonelada y los costos fijos son de 500. En consecuencia, si nos vamos acá, podemos incorporar la función de costos. Es 5x más los 500 en este caso. Esta va a ser la función de costos. Miremos qué estaría ocurriendo a largo
a largo plazo. Los ingresos es cierto que están siendo más grandes que los costos, entonces uno diría, siempre vamos a estar ganando, excepto acá inicialmente que los costos resultan ser mayores que los ingresos. ¿Eso es cierto siempre así? No. Estoy viendo que para las 240 toneladas aproximadamente lo puedo encontrar. ¿Cómo lo puedo encontrar? Con el software puedo buscar los puntos de intersección de la curva de ingresos con la curva de costos y me dice que esto es el punto I y lo busco. ¿Cuál es el punto I? 237,48 toneladas. A partir de allí los costos resultan ser mayores que los ingresos por ventas. Tendríamos pérdidas. Bueno, ¿cómo armamos entonces nuestra función de utilidades? Los ingresos por ventas, que es la función R, le voy a descontar los costos totales, que es la función S. En la barra de entrada, R menos S, esta es nuestra función. Y si nos perdemos, podemos destildar alguna de todas estas funciones como para que no nos haga tanto ruido, tanta cantidad, incluso los puntos, podemos decir que no sean objetos visibles. Y esto que tenemos aquí es nuestra función de utilidades. Y es más, acá tenemos el equilibrio de mercado. Estaba dado para las 60 toneladas. Pero estamos bastante cercano a que en el equilibrio de mercado se estaba dando las máximas utilidades. En matemáticas después, básicamente en matemáticas 2, vamos a ver cómo determinamos con exactitud matemáticamente estos valores que son máximos. Por ahora no nos impide ver a través del software cuál es ese máximo, nos dice que es el punto J. Nos dice que el máximo está más, se logra los 58,215 toneladas. Estos serían los ingresos. Si yo quisiera saber exactamente cuál es el precio para esta cantidad que se estaría vendiendo, debería estar pensando en la función de demanda, que es esta, y hacer el cálculo. Si yo tengo H, esto me estaría dando el precio en función de la cantidad. Reemplazo 58,215 con 3 decimales está bien, porque estamos hablando de toneladas, con 3 decimales llegamos hasta kilos, y esto nos daría un valor y nos dice, ¿para qué precio? Para un precio de $20,61 la tonelada es lo que se estaría vendiendo en ese momento. Con todo esto, ya tenemos para hacer todo nuestro informe. Entonces, podemos avanzar y ahora podemos participar en los foros con este problema. Pero ¿qué queremos enseñarles ahora y traer como nuevo que no lo tenemos solamente dentro del módulo? Aprender a usar inteligencia artificial. Pero ya lo voy a decir varias veces, cuidadoso, inteligencia artificial es para aprender, no es que van a usarlo en los parciales y en los exámenes, es aprender a través de inteligencia artificial, con todo el recaudo que tengo que tener, porque ¿se equivoca inteligencia artificial? Sí, se equivoca, y mucho se equivoca, solamente que busca información. Tengo que ser yo, cuando estoy mirando esa información, si es adecuada o no. Y entonces tengo que cargar, por ejemplo, si usamos ChatGPT, tengo que cargar un prompt adecuado. Un prompt adecuado sería, hola, soy Marcel, requiero que actúes como un especialista en ciencias económicas y matemáticas para que me ayudes con una tarea. Si estás de acuerdo, me das tu OK y comenzamos. Bueno, nos vamos a inteligencia artificial y deberíamos escribir este prompt. Estando en inteligencia artificial, entonces es cuestión de escribir ese prompt. Hola, soy Marcel, vamos a colocar allí el Enter y tenemos que ver que haya tomado adecuadamente el prompt. Hola, estoy aquí para ayudarte con tus preguntas sobre ciencias económicas y matemáticas. Adelante, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Y acá está, puedo preguntar cosas. Cuidado. Esto es para aprender, no volverme dependiente de la inteligencia artificial porque después puedo participar fantásticamente en un foro, poner cuestiones teóricas y no me sirven. ¿Qué cosas podría preguntar? Cosas como esta, por ejemplo. Decirle que tengo los datos de un problema. En este caso sería algo así.
Tengo, por ejemplo, tengo datos referidos a las cantidades producidas de un producto y los correspondientes precios de demanda y oferta. Debo elaborar un informe económico que analice esta situación. El informe, además de estar fundamentado desde el punto de vista matemático y económico, debe incluir el análisis de elasticidad de la demanda, en el precio. Le estoy contando lo que tengo que hacer. Es como conversar con un colega. ¿Podría sugerirme cómo debería estructurar el informe y qué aspectos serían apropiados considerar al elaborarlo? Entonces voy a colocar un enter en este caso y me va a dar una ayuda y me va a decir, por supuesto, y ahora es importante tener en cuenta, no es que uno tiene que colocar uno, dos, tres, sino el informe es un escrito completo y empieza a darme sugerencias. Me dice, bueno, deberías presentación del problema y los datos proporcionados, objetivos del análisis, qué es lo que uno se pretende, detalles sobre las cantidades producidas del producto y los precios de demanda y oferta, posibles tendencias o patrones observados en los datos, eso quiere decir que ya miré y tengo que estar analizando esas gráficas, conceptos económicos básicos, explicación de conceptos como demanda, oferta, equilibrio de mercado y elasticidad, relación entre cantidad demandada, cantidad ofrecida y precios de equilibrio. Análisis de la elasticidad de la demanda, cálculo de la elasticidad de la demanda en el precio de equilibrio de mercado, interpretación de la elasticidad en términos de la sensibilidad de la cantidad demandada ante cambios en el precio, evaluación de utilidades máximas, utilización de modelos matemáticos para determinar las utilidades máximas de la empresa, comparación con las utilidades máximas con los valores anteriores a objetivos predefinidos. Las conclusiones tienen que estar recapitulación de los principales hallazgos, implicaciones económicas, recomendaciones para la empresa. Y estas recomendaciones, sugerencia para posibles acciones a tomar por... Ese es un buen informe. Uno debe aprender a escribir en matemática y usar las herramientas. Referencias es porque si estuvimos citando, tomando textos como una definición de economía, una definición de elasticidad, una definición de costos, algo en particular, y anexos si corresponden. Volvemos a nuestro problema. En nuestro problema teníamos que estar analizando la elasticidad en el punto de equilibrio de mercado. Era este el punto de equilibrio de mercado. Nos estaría faltando acá un precio y estaríamos mirando qué es lo que ocurre. Bueno, ya sabemos, en este caso tenemos una cantidad. Me voy a ir entonces a una hoja de cálculo. Lo que estaríamos viendo en este caso es que tenemos una cantidad, quiero ver el precio en particular, que es 60.121. Quiero ver el precio. Nuestra función, en este caso es la función H. Esta es la función de demanda, así que esto va a ser HD y quiero ver para esta cantidad. Y me da un precio de 20,11. Lo vamos a aumentar un 10% allí y quiero analizar qué es lo que estaría ocurriendo. O sea, a este precio lo estamos multiplicando por 1,10, entonces eso significa es un 10% y ya tengo el precio en particular, qué es lo que estaría ocurriendo. Me faltaría determinar la cantidad. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Tengo el precio, tengo el valor de H. Tengo que resolver una ecuación. Eso lo puedo resolver matemáticamente y puedo encontrar los métodos. Yo voy a apelar al software por una cuestión de comodidad, pero en este caso es una ecuación sencilla. Tenemos entonces el precio. Nos quedaría ahora para buscar cuál es la cantidad. Una forma básica de hacerlo es decir, bueno, esto es igual a 22.12256 y lo que estaríamos buscando en este caso es la intersección que tiene esta curva con ese valor de I. Me dice que es el punto K. Lo busco. Eso corresponde a 5.012 si lo redondeamos. Hemos aumentado un 10% acá, o sea, 0,1 es la cantidad. Si quiero mirar calcular la elasticidad va a ser variación porcentual de la cantidad sobre variación porcentual que va a tener el precio, fue el 10%. ¿Cómo calculo la variación porcentual que tuvo en este caso la cantidad?
veré la diferencia. ¿Qué sería la diferencia? Esta es la cantidad final menos la cantidad inicial, y a esto lo vamos a estar dividiendo contra la cantidad inicial, que es el A6. Y entonces veo que me da el 11, si acá era un 10%, el 11, si lo miramos con algún decimal más, 11,82%. Es superior al 10% en valor absoluto, entonces es elástica. ¿Cómo se calcula la elasticidad? Y igual vamos a colocar en valor absoluto es la variación porcentual de la cantidad dividido la variación porcentual del precio, y nos va a dar un número que es mayor a 1. Si hubiese dado igual a 1 era unitaria, en este caso es levemente mayor a 1, es elástica. Y tengo que ser cuidadoso, tengo que decir, si estamos en un precio de $20,11 la tonelada y lo aumentamos un 10%, la cantidad demandada va a disminuir un 11,82%, razón por la cual es elástica. ¿Qué más tenemos como para enseñarles en este momento? Así como hemos usado inteligencia artificial, que era lo que nos podía llegar a comentar, y también esta era la instancia, si tengo un informe y cómo puede darme todas las cuestiones, también le podemos dar para que mejore textos que nosotros hemos escrito y los queremos colocar en el foro. Y acá es precaución. No lo voy a usar dentro de un examen. Es para aprender de inteligencia artificial si yo no soy muy bueno para estar escribiendo. ¿Qué sería mejorar la redacción de un texto? Bueno, mejoro la redacción es, hago un informe, empiezo y en lo escrito del informe le pido que me lo mejore gramaticalmente inteligencia artificial. Probemos cómo sería. Imaginemos entonces que estamos en inteligencia artificial y le decimos esto. Mejora la redacción del siguiente texto, dos puntos, y entre comillas ponemos un texto que ya tenemos escrito. Ese texto que tenemos escrito es que estuvimos analizando algo. Yo voy a poner un pedacito del informe, nada más. Supongamos que en el informe estamos diciendo esto. Podemos observar a través de la gráfica que la pyme logra obtener las máximas utilidades para una producción y venta de 58,215 toneladas, lo cual le significan utilidades de una cierta cantidad. Si comparamos el valor para el cual se producía el equilibrio de mercado entre oferta y demanda, nos arroja una cantidad de, lo cual es muy cercano. Es el informe que yo escribiría, el pedacito. En consecuencia, pero lo que quiero analizar es qué me arroja inteligencia artificial, y ahora tengo que comparar entre, puede ser que acuerde o no acuerde con lo que me está diciendo, pero me mejora levemente las oraciones y me dice, a través de la gráfica se puede apreciar que la pyme alcanza sus máximas utilidades al producir y vender 58,215 toneladas, generando un beneficio de 408,63. Uno dice, no es un beneficio, en realidad es una utilidad. Se lo podría cuestionar o yo lo cambio directamente. Al comparar esta cantidad con el punto de equilibrio de mercado, el cual se sitúa en 60,121 toneladas, se observa una cercanía notable entre ambas cifras. Entonces uno dice, está mejor si lo miro acá. ¿Qué había puesto yo? Acá miro y puedo mirar si compramos el valor que producía el mercado de la oferta, nos arroja una cantidad esta, lo cual es muy cercano a la cantidad que maximizan las utilidades. Entonces uno dice, está mejor. El punto de equilibrio, el precio de mercado es de tanta cantidad por tonelada, lo que resulta, bueno, dice, por consiguiente se sugiere a la pyme considerar la producción y venta que aproximan. Y uno podría cuestionarle y hasta incluso mejora. No me agrada que uses la expresión beneficio, beneficio, puesto que en ciencias económicas empleamos la palabra utilidades. Sí, entonces es solamente para ver qué es lo que qué es lo que me estaría diciendo. Utilidades. Bueno, me va a decir acá, entiendo tu preferencia, aquí tienes una versión revisada, eso quiere decir que yo sí, bueno, me lo mejora, en lugar de cambiar, entonces al comparar esta cantidad con el punto de equilibrio, se observa una cercanía entre ambos, acá generando utilidades de, me lo cambio, pero podría estar mirando y cambiando cuestiones. Entonces, cuando miramos acá, puedo tener un escrito, voy a tener otro escrito que me va a estar dando inteligencia artificial, cuidado.
Debo hacer ese análisis entre ambas partes. No es que inteligencia artificial lo hace bien, pero me ayuda y tengo que ser yo el que me doy cuenta si me mejora el modo en que estoy narrando. Muchas veces no somos buenos para escribir, entonces uno dice, aprendo. Esto es como tener un profesor de lengua al lado, en este caso es de inteligencia artificial. Entonces, en los foros, lo que les pedimos es, les sugerimos que antes de participar en los foros con los informes, los pasen por inteligencia artificial. Y acá vienen todas porque les corrige errores gramaticales, errores ortográficos, hasta incluso algunas cuestiones técnicas, pero deben ser cuidadosos. Acá hay puntos a favor y en contra. ¿Cuáles son esos puntos a favor? Es cierto que mejora la redacción. Al pasar las intervenciones por el chat GPT, pueden recibir sugerencias para mejorar la coherencia, la estructura de las oraciones y la claridad de la escritura. Esto puede ayudarles a comunicar sus ideas de manera más efectiva. Exposición a estilos diferentes, al estilo diferente de escritura de ustedes. Al interactuar, lo voy a enfatizar, con la inteligencia artificial para mejorar la redacción, puede estar expuestos a diferentes formas de expresión y estilos de escritura. Ese interactuar significa que voy a mirar lo que hace inteligencia artificial. Quiero aprender. Es como ir a un profesor que me ayude a escribir. No es que lo haga inteligencia artificial. Entonces tengo participaciones fantásticas en un foro y resulta que después en un examen no lo sé escribir. Esto amplía el repertorio lingüístico y la capacidad para adaptarse a diferentes contextos de escritura. Reflexión sobre la escritura. La interacción con inteligencia artificial puede llevar a reflexionar sobre sus propias habilidades de redacción y a considerar cómo pueden mejorar en el futuro. Esto puede promover la metacognición en relación con sus habilidades de escritura, darme cuenta qué cosas me mejoró, qué expresiones yo no las tengo bien. ¿Cuáles son los puntos que tengo en contra? Dependencia en la inteligencia artificial. Si uno depende en exceso de la inteligencia artificial para mejorar la redacción, podría limitar el desarrollo de las habilidades de escritura a largo plazo de ustedes. Por eso es importante que también practiquen por sí mismos para construir confianza en sus habilidades de comunicación escrita. Y les quiero mostrar que se equivoca inteligencia artificial y yo puedo mejorar, pero después de lo que me dice inteligencia artificial puedo mejorar algo más o refinar algunos conceptos. Puede coartar el pensamiento crítico, se limita la oportunidad para desarrollar un pensamiento crítico en relación con su propia escritura y esto puede estar más enfocado en implementar las sugerencias de la inteligencia artificial en lugar de analizar y evaluar las propias elecciones lingüísticas que nosotros hemos tenido. Y puede limitar la creatividad y originalidad de ustedes porque se apoyan en exceso en la inteligencia artificial y eso disminuye la creatividad y la originalidad en la escritura. O sea, la inteligencia artificial puede ofrecer sugerencias basadas en patrones existentes que ya tienen cargados en sus bases de datos, pero pueden perder la oportunidad de ustedes desarrollar su propio estilo. En consecuencia, en los foros son ustedes los que tienen que aprender acá a pesar los aspectos más positivos y menos los negativos, puesto que deben primar por sobre todas las cosas la inteligencia humana sobre la inteligencia artificial. Porque precaución, exámenes parciales o los exámenes finales, no puedo usar inteligencia artificial. Y tenemos los sistemas que los monitorean. Así que debo aprender a pedirle información a inteligencia artificial, pedir hasta conceptos económicos, que explique cómo podría interpretar este índice si no me estoy dando cuenta. ¿Es correcto interpretar que la elasticidad de la demanda pasa tal cosa, pasa tal otra? ¿Cómo podría hacer algo de manera diferente? O sea, tengo que aprender de la inteligencia artificial, pero no volverme dependiente. Bueno, preguntas, comentarios que quedarán para ustedes, que los pueden hacer en los foros y comunicaciones entre nosotros. Muchas gracias por la atención.